Podemos disfrutar de la plenitud de la vida. Si hoy viniste odiando tu existir, o de pronto acostumbrada a vivir todos los días, este será el día en que recuperarás tu asombro por algo tan hermoso como es la vida que Dios sopló sobre ti. Yo creo que hay un grupo de personas que están tomando la decisión en este momento de no llamarse hijos del faraón, de no temerle a Egipto, de no temer a todos los nombres, sobrenombres que han puesto sobre nosotros. Todo lo que nuestra línea generacional ha repetido. Yo creo que hay gente aquí que quiere una historia diferente, una historia de redención. Por eso no tenemos temor. Y si normalmente el pánico es lo que te bloquea y lo que no te deja tomar decisiones, levanta tu mano derecha al cielo y di: no tengo temor. Tu amor vence todo miedo de muerte. Porque lo que el pecado hizo, tu amor lo restauró, lo redimió y lo potencializó. No tengo miedo. Y si hoy levantas tu mano en debilidad, puedes entregar tu vida al Dios soberano y dejar de ver tanto lo que está enfrente de nosotros. ¿Qué tal si hoy cierras los ojos para que contemples la majestad de su gloria? Si guardas paz, eres príncipe de paz, Dios.
Dios invisible. Dios invisible. Tú sacias mi sed. Ya nada importa cuando piense. Todos mis miedos se van. Todos mis miedos se van. Dios invisible, a ti te prefiero, en ti todo espero. Sacias mi sed, ya nada importa cuando pienso en ti. Todos mis miedos se van. 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 Porque tú estás. Somos libres de todo miedo en ti, Jesús. De todo miedo de muerte que había venido sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre los que tú decidiste redimir. Todo lo que los medios de comunicación han implantado en las mentes para que haya muerte, para que haya pánico, tu amor lo destruye. Nos rodeas con tus cantos de libertad. Y hoy nos permitimos seducir por tu amor inagotable. Por eso que busco en otros, que solo encuentro en ti. Hoy recibiremos respuesta. Recibimos tu paz, Jesús. Oro por claridad en nuestra mente, para que tu palabra pueda ser implantada, regenerando, renovando y transformando. La única que puede hacer eso posible. Gracias, Jesús. Gracias. Te bendecimos en esta tarde y quedamos en tus manos. Amén y amén. Buenas noches, iglesia. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Jenny Paola Donés. Hoy tengo el gusto, el placer de traerles la palabra el día de hoy. Para mí, pues es un honor poder estar aquí, siendo como mensajera del Señor en este día para cada uno de ustedes que están en la casa en este momento. Pues la idea es que empecemos con nuestra oración desde allí donde ustedes están, en cada lugar, en cada casa donde estén. Dispongamos nuestro corazón en este momento, dispongamos nuestra mente, todo nuestro ser para el Señor. Padre de los cielos, Señor, en esta noche, Señor, queremos entregarte, Señor, nuestra vida a ti. Queremos, precioso Dios, que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para que ese mensaje, Señor, que tú tienes allí guardado para esta casa, Señor, para esta iglesia, Padre, hoy pueda ser revelado, Señor, a cada corazón, precioso Dios, y que pueda ser, Señor, puesto por obra, Señor, por cada uno de nosotros. Hoy queremos, Señor, que tu presencia, Señor, se manifieste, Señor, en este lugar y en cada casa, Señor.
ahí reunidos en familia, Señor, escuchando tu mensaje, precioso Dios, porque no es solamente un mensaje personal, es un mensaje para toda una familia, Señor, para edificar casa para ti, precioso Dios, porque a eso nos has llamado, Señor, y nos has hecho una promesa este nuevo año, Señor, en el cual nos has dicho, Señor, que vamos a ser plantados, Señor, para dar fruto. Y precisamente, Señor, esa palabra que hoy traes hoy es para enseñarnos cómo debemos preparar este corazón de cada uno para poder llevar ese fruto que tú nos has dicho, Señor, en este año que llevaremos. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos. Amén. Bueno, mi querida iglesia, el año pasado fue un año en el cual el Señor nos hizo una promesa y nos dijo que íbamos a ir por más. Y efectivamente así fue. Dentro de la promesa que nos hizo el Señor, o sea, personalmente, el Señor en mi casa, a mi familia, a nosotros nos llevó por más. Y como sé que también a muchos aquí en la iglesia, a pesar de las situaciones en las que nos encontrábamos, a pesar de las condiciones de juego que nos cambiaron con respecto a la pandemia, pero el Señor ha sido fiel y seguirá siendo fiel siempre, y su palabra se cumplió. Pero en ese sentido quiero como hacerles esta invitación hoy a ustedes, porque siéndole sincera, le puedo decir que cada año nosotros hemos recibido una palabra del Señor, el cual nos guía a lo que va a suceder en el año y la promesa que el Señor tiene en el año para nosotros. Sin embargo, en mi caso, yo la escuchaba y la leía y de pronto la declaraba, pero nunca me había apropiado de la promesa que el Señor había hecho en el año para esta casa como el año pasado. Y a raíz de eso pude ver el fruto, pude ver ese crecimiento en aquellas áreas en las cuales estaba más afectada mi casa, mi familia. Pude ver también que el Señor nos fue llevando a tomar decisiones en fe. Pudimos también volver al Señor y empezamos también a reafirmar nuestra relación con el Señor. Eso fue lo que sucedió en mi casa. Y en esta casa también, en la iglesia, hemos visto también el crecimiento. En muchos de los ministerios de la iglesia también hemos podido ver cómo fuimos por más. Y ahora en el 2021 el Señor nos hace otra promesa, nos pone un reto mayor, nos da una oportunidad para que aquellos aprendizajes, aquellas enseñanzas que nos dejó el 2020, podamos ponerlas en práctica, podamos llevarlas y que realmente eso que aprendimos del año pasado en este año den ese fruto, podamos verlo materializado. Personalmente a mí el Señor en este año me dio una promesa, además de la del Salmo 1, del 1 al 3, que nos la dio para toda la casa, me dio una promesa en Génesis 1:26 y 1:28. Y a través de esos dos versículos me hablaba de que este iba a ser el año de mantener la posición en Cristo y de recuperar el gobierno en muchas de mis áreas. Y como les dije ahora, yo me he apropiado de esa promesa y creo en esa promesa. Por tanto, los invito a ustedes a eso, a que se apropien de las promesas que el Señor le da a esta casa, como propias, como si fuera, como esa directriz que tienen para moverse en este año, para caminar en este año. Que cada vez que venga una dificultad, usted levante sus ojos al Señor y se acuerde de la promesa que el Señor le ha dado en este tiempo. Y sobre esa promesa, sobre esa palabra, usted empiece a caminar en este nuevo año. Por tanto, tengo la convicción completa de que el Señor en estos tiempos va a procesar cada vez más nuestra vida. Porque si queremos, y la promesa nos dice que vamos a dar fruto, entonces para dar fruto tenemos que ser procesados. Entonces, en ese sentido es que tengo la completa convicción de que el Señor va a procesar nuestras vidas. Pero muchas veces cuando nos dicen de procesar, entra en nosotros, en nuestro corazón,
puede entrar un temor, una ansiedad, el no quiero tener dolor, no quiero sufrir, no quiero pasar por momentos difíciles. Y eso es una negación que muchas veces nos hacemos para ser procesados. Pero les digo que si nos permitimos ser procesados este año, realmente vamos a poder ver el fruto de ese proceso, evidenciado no solamente en la multiplicación, sino también en la expansión del reino de Dios. Que eso es lo que realmente quiere el Señor, que suceda en estos tiempos, que su reino realmente sea expandido, que preparemos este terreno, esta tierra, para la venida del Señor, que cada vez está más cerca. Y por eso esta palabra de hoy tiene un título, y el título de esta palabra se llama proceso o negligencia. Entonces hoy nos vamos a dar cuenta que si realmente lo que hemos venido viviendo, si las situaciones que hemos venido pasando hacen parte de un proceso o son negligencia nuestra. Y para eso hoy vamos a leer Segunda de Reyes 5. En Segunda de Reyes 5 yo le voy diciendo los versículos y allí vamos leyendo y vamos adelantando. Vamos a hablar de un personaje de la Biblia que yo creo que muchos conocen. Este personaje se llama Naamán. Creo que para muchos puede ser conocido. Y en el versículo 1, de Reyes, de Segunda de Reyes 5, nos habla de quién era Naamán. Y nos dice que Naamán era un militar. ¿Sí? Esa era como su carrera profesional. A eso se dedicaba Naamán. Y no era cualquier militar, era un excelente militar, porque dice allí que su rey lo admiraba muchísimo. ¿Por qué lo admiraba? Porque le había entregado muchísimas victorias al rey. Entonces, por ende, podemos decir que no era cualquier militar, sino que era un excelente profesional. Pero resulta que Naamán empezó a tener una dolencia, una dificultad. Y esa dificultad se llama lepra, una enfermedad que le vino a Naamán. Sin embargo, esa lepra, la lepra viene siendo, pues no sé si ustedes han escuchado de la lepra, pues actualmente casi no se escucha, pero la lepra era algo que sucedía a nivel de la piel, que se evidenciaba físicamente a nivel de la piel, ¿sí? Pero realmente la lepra era como la evidencia física de algo que estaba sucediendo en el corazón de esa persona. Y en el corazón de Naamán estaba sucediendo algo. Y la lepra muchas veces tiene que ver con el pecado que muchas veces guardamos en nuestro corazón. Y es allí donde este personaje empieza a hablarme a mi vida. Y me empieza a hablar ¿en qué sentido? Naamán, ¿les acuerdan que les había dicho que Naamán era un hombre muy exitoso? Y como era tan exitoso este hombre, entonces en alguna situación de su vida podía haber estado muy bien. O sea, todo estar tranquilo, no tener ninguna dificultad, no tener ningún altibajo en su vida. Y eso me recuerda a algo que pasé hace poco. Entonces, a partir de las dificultades financieras que nos vinimos atravesando con mi familia en mi casa, este año que pasó, el Señor nos dio la oportunidad de restituirnos y pudimos recuperarnos económicamente. Pero cuando ya empezamos a pagar todas esas pasivos que teníamos ahí pendientes, no de precisamente decir de deudas externas, sino que deudas que tenían que ver con el diario vivir y que teníamos atrasadas, y empezamos a pagarlas y empezamos a pagar incluso algunas deudas que, por ejemplo, el año pasado el Señor nos dio la gran bendición y la gran oportunidad de poder pagar el carro, aun cuando lo estábamos pagando a cuotas y debíamos prácticamente un año de seguirlo pagando a cuotas. Nos dio la posibilidad de pagarlo completamente a finales del año pasado.
Pero resulta que cuando eso estaba sucediendo, yo sentí como una falsa paz en mi corazón y sentí una tranquilidad. Entonces me reflejaba en la vida de Naamán y yo veía, bueno, listo, si este hombre con ese éxito a nivel profesional podía estar pasando por una situación en la cual pues se podía evidenciar como completa calma. Y así me estaba pasando a mí. Yo sentía que estaba pasando por una situación de completa calma, o sea, no veía como altibajos, no veía como ese estrés de que hay que pagar esto y no podía, o una situación o otra que se presentaba, no. Pero el Señor me hablaba a mí de que era una falsa paz que estaba viviendo. Y eso nos pasa muchas veces en las situaciones en las cuales nos envolvemos en nuestra vida cotidiana, el trabajo, la familia, nuestras múltiples ocupaciones, algunas situaciones que nos lleven a tener actividades extras, y eso nos va desenfocando. Y cuando nos desenfocamos, perdemos de vista lo que realmente importa. ¿Sí? Entonces podemos ver lo que realmente importa, nos lo habla y nos lo recuerda Mateo 6:33, y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, aquí es donde está lo que verdaderamente tiene relevancia en nuestra vida, y es el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia, como dice la palabra. Y resulta que cuando nosotros nos sumergimos en estas situaciones, entonces, ¿qué sucede? Nos olvidamos y muchas veces o nos apartamos de Dios o perdemos toda relación con el Señor. Y eso me estaba pasando, porque creía que en mi falsa paz, creía que todo estaba tan bien, y que me fui como esa relación, esa intimidad con Dios, en esos últimos días se fue como perdiendo. Y creo que era lo mismo que le podría estar sucediendo a Naamán, porque de lo contrario Naamán, antes de que la lepra se manifestara a nivel físico, se debió haber dado cuenta que era lo que pasaba en su corazón. Pero como estaba apartado de Dios, como no tenía relación con Dios, entonces pues no pudo permitir que el Señor escudriñara su corazón y le mostrara lo que estaba sucediendo dentro de él. Entonces tuvo que pasar a otro nivel, y ese otro nivel fue el nivel físico. Y allí ya empezó el dolor de Naamán y el sufrimiento de Naamán, porque la lepra no solamente afecta a la salud, la lepra también afecta nuestra área social, nuestras relaciones con los demás, afecta las relaciones familiares, nuestra alma se ve afectada también por un tipo de enfermedad de esta, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo cambia cuando estamos pasando por una dolencia de este tipo. Y hasta aquí quiero hacerles 3 preguntas. Allí en sus casitas ustedes pregúntense. Entonces, ¿será que Naamán estaba viviendo una prueba? Esa es la primera. La segunda es, ¿o será que Naamán estaba atravesando un proceso? Y la tercera, o tal vez Naamán ni lo uno ni lo otro. Tal vez era que Naamán se estaba resignando a su nuevo estado, a esa nueva condición de enfermedad que le había sucedido. ¿Sí? Entonces vamos a ver en los versículos 2 y 3. Dicen: en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanará de su lepra. Entonces aquí podemos ver claramente cuando la muchacha le dice: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta. Esto me da cuenta de una cosa, y era que Naamán no estaba haciendo absolutamente nada por la situación que estaba viviendo. Se había acomodado a vivir en su enfermedad. Se había acomodado a vivir en esa nueva situación que le estaba ocurriendo. Se había acomodado a vivir en su dolor. Y no sé tú que estás en tu casa. Permite que el Espíritu Santo te hable en este momento.
y te preguntes, ¿a qué me he acomodado? ¿En dónde estoy acomodada o acomodado? De pronto era como en mi situación, que me acomodé a vivir una prueba financiera. Sí, entonces yo decía que era una prueba, pero una vez el Señor me dijo, ¿prueba? ¿Cuál? Si eso ya se le convirtió a usted fue una sinvergüenzada. ¿Cuál prueba? Prueba cuando usted esté haciendo algo. Prueba cuando esté obedeciendo lo que yo le he mandado a hacer. Y el Señor me mandaba a hacer cosas. Y en mi negligencia las dejaba durmiendo. Y la situación económica cada vez peor. ¿Sí? Entonces, no sé en tu caso, ¿en qué te estés acomodando? De pronto a la enfermedad, igual que a Naamán. ¿A qué te estás acomodando? Entonces, no, es que me diagnosticaron un cáncer y como mi papá murió de cáncer y mi abuela también, entonces muy probablemente yo también muera de cáncer. Te estás acomodando una enfermedad cuando el Señor murió en la cruz para que fuéramos libres de toda enfermedad, para que fuéramos libres de pobreza, para que fuéramos libres de vergüenza. Entonces pregúntate, ¿en qué me estoy acomodando? De pronto estoy acomodada en ver a mi familia destruida. Estoy acomodada en ver que mis hijos se están perdiendo. Estoy acomodada en ver que mi matrimonio cada vez está peor. ¿En qué estás acomodado en este momento? Y una de las cosas que aprendí y que me enseñó el Señor a través de este proceso que vivimos fue, primero, que la ausencia de dificultades no me da cuenta de mi relación con Dios. Y esto me lo enseñaba el Señor, porque como les decía ahora, muchas veces creemos que cuando no pasa nada, cuando tenemos una paz efímera, una paz mentirosa, creemos que todo está bien y que nuestra relación con Dios inclusive está bien, cuando no es así, cuando estamos viviendo desde un engaño. Porque si nuestra relación con Dios estuviese bien, nuestros procesos no acaban. El Señor nos lleva de proceso en proceso, porque su palabra dice que nos lleva de victoria en victoria. Y para llevarnos de victoria en victoria, tenemos que ir de proceso en proceso. ¿Y cómo sabemos que estamos en proceso? Cuando permitimos que el Señor, a través de su palabra, sea luz a mi corazón y empiece a evidenciar esa mancha que yo tengo en el corazón y empiece a traerme convencimiento de pecado y yo pueda verdaderamente arrepentirme de lo que estoy viviendo. Si continuamente el Señor me está mostrando algo de qué debo arrepentirme, estoy en proceso. Lo otro que me enseñaba el Señor era que pasar por una dificultad no quiere decir que estoy siendo procesado. Y esto lo vemos aquí con Naamán. Naamán estaba pasando por una dificultad. Yo estaba pasando por una dificultad financiera. Mi casa estaba pasando por una dificultad financiera. Y veníamos 7 años de mal en peor, como dicen por allí. ¿Sí? Veníamos 7 años. Y llegó un momento en el cual mi poca fe fue revelada en ese momento, en el cual una vez yo recuerdo que hablando con la pastora que sentía que ya no podía más, le dije a la pastora, ¿hasta dónde me va a llevar el Señor? O sea, ¿me va a llevar a vivir debajo de un puente? ¿Hasta allá me va a llevar? Y la pastora pues muy sabiamente me habló de su consejo y pues pude darme cuenta de cómo estaba mi mente en ese momento, de cómo me había resignado a vivir esa situación, me había acomodado a esa situación en la cual estaba viviendo y mi mente estaba en una situación de pobreza. La palabra dice en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Las pruebas siempre nos van a llevar a un estado superior.
siempre que nosotros pasemos una prueba, estemos por una prueba, nos va a llevar a un estado superior. Pero ¿qué es una prueba? O sea, no toda dificultad es una prueba. O sea, muchas veces las dificultades que estamos pasando y que estamos viviendo no son pruebas, son producto de nuestro pecado. Entonces son consecuencia de nuestro pecado. La situación financiera que nosotros estábamos viviendo era consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Del adulterio. ¿Consecuencia de qué? De unas finanzas en desorden. ¿Consecuencia de qué? De negligencia de parte de nosotros en la empresa que teníamos. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Hasta que nos llevó a cerrar la empresa. Y no era y en ese momento no era ninguna prueba. En ese momento era consecuencia de nuestro pecado. Una prueba lo que vivió Job. Eso sí es una prueba. Porque ¿qué decía Dios de Job? Incluso hasta el mismo Satanás. ¿Qué decía de Job? Que era un hombre intachable, pero así todo tuvo que pasar y perder muchas cosas, su familia, tuvo pérdidas financieras también, hasta incluso su salud. Sí, eso sí era una prueba que te estaba poniendo el Señor a Job para probar que su fe, que su fe fue probada. Entonces una prueba siempre me va a llevar a probar mi fe. Sin embargo, el Dios que tenemos es un Dios grande y maravilloso. Y a pesar de que estábamos viviendo con las consecuencias de nuestro pecado, el Señor se valió de esas consecuencias de nuestro pecado. ¿Para qué? Para permitirnos ser procesados. Pero solamente podemos ser procesados si nosotros en nuestro corazón permitimos que el Señor lo haga. Pero si cerramos nuestro corazón al Señor, si cerramos nuestros oídos a su palabra, si cerramos nuestros oídos al consejo, no vamos a estar en ninguna prueba. Nos vamos a seguir manteniendo ¿en qué? En la negligencia. En la sinvergüenzada que el Señor me hablaba a mí. Entonces, ahí veíamos que nada más no estaba atravesando, de las preguntas que les hacía ahorita, no estaba atravesando ninguna prueba ni ningún proceso. Estaba acomodado a esa situación. Estaba siendo negligente frente a la situación que estaba viviendo. Otra cosa de los que me enseñaba el Señor es que el ser procesado siempre me va a llevar a salir de la negligencia. Entonces, cuando yo decido ser procesado, cuando yo le hablo el corazón al Señor para que el Señor haga conforme a su voluntad y no a la mía, y no a lo que yo quiero hacer, y no seguir haciendo como borriguito las mismas cosas de siempre, sino que abro mis oídos a la palabra que el Señor tiene para dirigirme. Allí empiezo a ser procesado. Y allí empiezo a salir de la negligencia. Eso tuvimos que hacer nosotros. Tuvimos que escuchar la palabra que Dios nos dio. Empezar a movernos con la palabra que el Señor nos dio. Y nos dijo. ¿Qué nos dijo? Con lo que tienes en casa. Con eso sal. Y empieza a trabajar con lo que tienes en casa. Y como a mi esposo les decía en la prédica anterior, ¿qué teníamos en casa? 400,000 pesos. Con unas deudas de subsistencia más o menos de 12 millones de pesos. Y con esos 400,000 pesos que teníamos en casa, fue que el Señor nos llevó. Nos llevó bajo una palabra que nos dio. Y bajo unos diseños que Él nos entregó. Y ya van a ver cómo nos entregó los diseños. Entonces aquí lo vemos. ¿Qué hizo Naamán? ¿Cierto? Es la pregunta que yo le hacía al Señor. Bueno, Señor, y entonces, ¿qué hizo Naamán para ser procesado? Y el Señor me la respondía. Lo primero que hizo fue escuchar a su ayuda idónea. Entonces, vemos en el versículo 3 que dice:
Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Quién habló? Una joven israelita, una joven de Dios. Le dio el consejo ¿a quién? A la esposa de Naamán. No se lo dio a Naamán, se lo dio a la esposa de Naamán. ¿Sí? Porque era sierva de la esposa de Naamán. ¿Y qué hizo la esposa? Muy diligentemente corrió y le dijo a Naamán lo que ella le había dicho. ¿Sí? ¿Y por qué les digo diligentemente? Porque a mí el Señor me habló muchas veces y yo negligentemente, no actuando como ayuda idónea, sino negligentemente. ¿Por qué? Porque de pronto mi comunión con Dios no era la mejor y dudaba de que lo que me estaba diciendo el Señor sí venía de parte de Él. Y me quedaba callada. ¿Sí? Entonces, o de pronto también nos podemos quedar calladas y no hacer nuestro papel de ayuda idónea. ¿Por qué? Por el temor a ser procesados. Ay, no, entonces donde yo diga esto, que no me van a poner a hacer. ¿Sí? A mí el Señor en pandemia, que estábamos ahí, muchas veces yo le oraba y le decía: Señor, ¿qué hago? Y Él me mostraba ensalada de frutas. Y yo, pero es que yo no sé preparar ensalada de frutas. ¿Y cómo hago las ensaladas de frutas? Y yo calladita, pues porque no le digo a este otro y este otro mínimo me pone a decir: no, pues empiece a ensayar, a intentar. Y yo, pues yo ni idea de qué hacer, cómo hacer esto. ¿Sí? Entonces llegué y un día mi esposo fue el que vino y me dijo: mi amor, yo creo que podemos empezar a vender ensaladas de frutas. Cuando él me dijo eso, yo agaché la cabeza y le dijo: y el Señor me había dicho. ¿Qué? ¿Y por qué no me habías dicho? ¿Sí? Entonces eso nos pasa. Muchas veces el Señor nos entrega a nosotros planes o diseños para poder salir de ese proceso en el que estamos en nuestra familia y nosotros nos quedamos callados. O para poder entrar en ese proceso y dejar la negligencia. Y nosotras nos quedamos calladas, dejando a un lado nuestro papel que es asignado por Dios de ayuda idónea. Entonces aquí vemos varias cosas. Y una de las cosas que vemos es que fue una joven la que le dijo. Entonces muchas veces en nuestras casas, cuando los jóvenes o los niños o los hijos son la voz de Dios, y muchas veces los ignoramos, no los escuchamos, o en otras situaciones nos hacen aportes y no los tenemos en cuenta, los pasamos por alto. Y a nosotros el Señor nos habló, ¿cómo? ¿Qué diseño nos dio? Nos dijo, a través de un diseño que le había dado a nuestro hijo, de hacer camisetas de niño, así nos dijo: de esta manera los prosperaré. Y no, de pronto el temor de que no habíamos nunca hecho eso, de que era nuevo para nosotros, no queríamos escuchar, hasta que el Señor nos dijo: es por ahí. Y cuando le hicimos caso, realmente vimos que era por ahí. Y posteriormente nos muestra también de que a las mujeres, de que tenemos, mujeres, escúchenme, nosotras tenemos que aprender a hacer la ayuda idónea de nuestros esposos. Si queremos salir victoriosa de todos los procesos en los cuales Dios nos vaya a meter en este año, tenemos que aprender a saber ser ayuda idónea para nuestros esposos. Y hombres, es necesario que ustedes honren el consejo de sus esposas. Mire lo que le pasó a Naamán. A través del consejo de su esposa fue que pudo dirigirse a donde tenía que dirigirse para poder ser sano de esa lepra. Y lo otro es que cuando nosotros somos procesados realmente, no solamente es procesado una persona de la casa, toda la casa entra bajo proceso, toda la casa. Cuando una persona de la casa decide ser procesada, no solamente es procesada esa persona, es toda la casa que entra bajo proceso. Lo segundo que hizo Naamán, ¿qué fue? Lo vemos en el versículo 4 y el versículo 5, que dice: entonces Naamán le contó al rey que lo que había dicho la joven israelita. Ve,
a visitar al profeta, y le dijo el rey de Aram: te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10 mudas de ropa. ¿Qué hizo Naamán? Naamán fue un hombre que se sujetó a su autoridad y que honró el consejo de su autoridad. ¿Qué fue lo que hizo? Salió corriendo a su autoridad. ¿Quién era su autoridad? El rey. Y le dijo: mire, me han dicho esto, ¿qué hago? Y el rey le dijo: no, váyase para allá, yo le doy una carta, papito, y salga corriendo. Si lo van a sanar, hágale. ¿Sí? Honró el consejo. Y una cosa es honrar el consejo y otra cosa diferente es obedecerlo. Yo puedo honrar el consejo cuando, y lo digo porque me pasaba, yo escuchaba el consejo de mi pastora y yo: ay, sí, mi pastora tiene razón, es así. Incluso cuando venían, yo les daba el consejo de mi pastora. Cuando venían mis discípulas, les daba el consejo de mi pastora. Pero lo aplicaba, lo hacía, no. Entonces esto es muy diferente, honrar el consejo a obedecerlo. Y si nosotros queremos realmente ser procesados y salir exitosos de ese proceso, tenemos que honrar el consejo y obedecerlo. Y para honrar el consejo y obedecerlo, ¿qué necesito? Primero, necesito rendir cuentas para poder recibir consejo. Porque si yo no voy y le cuento a mi líder, a la persona que me está discipulando, a la persona que se preocupa por mí, lo que me está sucediendo, ¿cómo voy a recibir consejo? Y lo segundo es realmente obedecerlo. Después de haberlo recibido, ir y hacerlo. Ese consejo que nos dan, guiado siempre por la palabra. La palabra de Dios siempre es puesta, o por lo menos en nuestro caso, yo lo he evidenciado, que nuestros pastores nos hablan a través siempre de ¿qué? De la palabra de Dios, nos hablan y nos dan ese consejo. Todo es bíblico. Pero hay obstáculos que nos impiden obedecer ese consejo. Y en el versículo 6 nos dice, la carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Versículo 7. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿este hombre me manda a un leproso para que lo sane? ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. ¿Qué sucedió? La joven que había dicho que fueran donde ¿quién? Donde el profeta. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron a través de la carta que el rey le dio? Lo mandaron donde el rey de Israel, a que el rey de Israel lo sanara. Y el rey de Israel, ¿qué dijo? ¿Acaso soy Dios para andarlo sanando? ¿Quién cree? Y eso nos pasa muchas veces. Y esos son uno de los principales obstáculos que tenemos para obedecer los consejos que vienen de parte de Dios, para obedecer la palabra de Dios. Y es que buscamos otras fuentes diferentes a las de Dios para que nos den consejos. Buscamos filosofías, buscamos ideologías diferentes, buscamos motivadores, psicólogos, incluso podemos ir donde ocultistas, espiritistas, todo ese tipo de cosas ocultas allí para buscar consejo. O no solamente vamos a otros, podemos ir a nosotros mismos. ¿A dónde? Buscamos consejos de qué, de nuestras heridas, de nuestros razonamientos. Y eso no nos permite obedecer el consejo de Dios. Y eso no nos deja realmente vivir un proceso. Del 9 al 11 dice: Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero:
ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Sí? Otra de las cosas que nos impide obedecer los consejos de Dios, ¿saben qué es? Lo que guardamos en nuestro corazón. El no despojarnos de lo que tenemos guardado en nuestro corazón. ¿Qué evidenciábamos ahí en Naamán? Su orgullo. No le estaba permitiendo obedecer el consejo de Dios. Que le dijeron, vaya y métase en el río Jordán. ¿Y él qué? ¿Cómo así? Pero este que se está creyendo me mandó a decir, ni siquiera salió a recibirme. ¿Quién cree que soy yo? O sea, ¿sí? Sabiendo quién era, no era cualquier militar. Él era el gran militar que había dado a su rey muchas victorias. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón que no nos hemos despojado y que nos está impidiendo obedecer la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hay en tu corazón en este momento que te está impidiendo obedecer la palabra de Dios? ¿El temor? ¿La altivez? ¿El orgullo como Naamán? ¿El enojo? ¿La ira? ¿La violencia? ¿La ilegalidad? ¿La corrupción? ¿La mentira? ¿La envidia? ¿Qué es? ¿Qué hay en tu corazón? De lo cual te tienes que despojar para poder entrar a ese proceso que Dios te quiere meter, para que salgas de esa situación en la que estás. Versículo 12. Dice, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Otra cosa que no nos deja recibir el consejo de Dios y obedecerlo es que queremos muchas veces que Dios actúe como nosotros queremos y no queremos hacer la voluntad de Dios. Las veces que nosotros nos hemos resistido a los procesos es porque no queremos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso no nos deja obedecer su palabra. Y eso me pasaba a mí. Me resistía mucho. Me acomodaba ahí negligentemente en lo que no, es que ¿a qué me voy a poner a ver eso? ¿Sí? Hasta que el Señor nos habló. Nos dijo, bueno, ¿quieren sostener la casa? Vaya, vendan helados. Vaya. ¿Fue fácil? No. Muchas veces antes de salir a colgarme la caja, me tocó que sentarme a llorarle al Señor. Porque en ese momento también, además de tener que cargarme una caja al hombro, estaba pasando por una dificultad en mi columna, del cual tenía unos dolores de espalda muy fuertes. ¿Y qué pasaba? Me tocaba que antes de salir, llorarle al Señor, porque no quería salir, porque sabía que me tenía que cargar una caja al hombro con muchos helados que pesaba mucho y subir 9 pisos y volverlos a bajar por las escaleras con esa caja al hombro, vendiendo helados. Y mi dolor era muy grande y yo muchas veces le dije al Señor, Señor, yo no puedo. O sea, si no me das de tus fuerzas, pon tus fuerzas en mí, regálame fuerzas para poder salir, porque yo no puedo. Y muchos días tuve que pedirle al Señor que me regalara y me diera de sus fuerzas, que fuera Él el que me llevara, porque yo no podía, del dolor que muchas veces estaba sufriendo en mi espalda. Y Él, en su infinita misericordia, en su infinito amor, siempre me llevaba. Porque yo sabía que tenía que hacerlo, porque pensaba en mis hijos, pensaban que teníamos una casa que sostener, pensaba en mi esposo que tenía que ser esa ayuda idónea y apoyarlo en lo que Dios nos había mandado a hacer. La tercera cosa que hizo Naamán
Ya Naamán obedeció, por fin obedeció. La obediencia a la palabra nos permite ver el propósito del proceso. Cuando nosotros obedecemos la palabra, eso es lo que vamos a obtener. Empezamos a identificar, a ver el propósito que tiene el proceso en mi vida. Versículos 14 y 15. Dice, entonces Naamán bajó el río Jordán y se sumergió 7 veces tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que me acepte un regalo de su siervo. ¿Sí? ¿Qué pasó allí? El propósito que hay en el proceso siempre me va a llevar a buscar a Dios. Siempre. Siempre me va a unir a Dios. Esa relación con Dios va a ser cada vez más íntima a través de ese proceso que yo decida vivir. El propósito del proceso, además de acercarme, me permite conocer ese Cristo vivo que conoció Naamán, ¿sí? Ese Dios de Israel, porque conocía muchos dioses, que le había incluso presentado su rey, pero el Dios de Israel no lo conocía, y él lo pudo conocer. ¿El fruto qué? El fruto del proceso que vemos aquí no es solamente el milagro que podemos ver en la vida de Naamán. Naamán fue ¿por qué? Fue y se sumergió allí ¿para qué? Para ver su lepra sana, ¿cierto? Pero ¿qué obtuvo? No solamente fue sano de su lepra, no fue solamente ese milagro, sino que lo que hizo el Señor fue más allá. ¿Y saben qué pasó? El Señor dice que dejó su piel como la de un niño. Y en Mateo 19:14 nos dice, deje que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. La obediencia de Naamán, ¿sabe qué les permitió? Nacer de nuevo. Y además de nacer de nuevo, Dios le dio parte en el reino de los cielos a Naamán. Va más allá del milagro, va más allá de lo que tú le estás pidiendo al Señor. El proceso te va a llevar, si aceptas vivirlo, si decides obedecer la palabra del Señor y que te guíe para vencer ese proceso, el Señor te va a dar parte en el cielo. No sé si usted entienda eso. Pero si no lo entiende, pide al Espíritu Santo que se lo revele, porque es maravilloso lo que el Señor nos está diciendo aquí a través de su palabra. Y lo cuarto que hizo Naamán, lo cuarto que podemos ver en Naamán, es que Naamán pudo entender el principio del diezmo y la ofrenda. Dice en el versículo 17, entonces Naamán le dijo, está bien, porque ¿se acuerdan que le dijo que le iba a dar un regalo y el profeta le dijo que no? Sus razones las tenía. Entonces en el versículo 17 responde ya Naamán, le dice, está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra desde este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. ¿Sí? En el proceso lo llevó a entender el principio del diezmo y la ofrenda. Algo de que el Señor siempre nos dijo a nosotros en el proceso que estuvimos era no dejar de darle al Señor lo que era de Él. A pesar de lo poco que podíamos recibir en el momento, lo del Señor era el Señor. Y quinto y último, el Señor nos hace una advertencia aquí a través de la vida de Naamán. Versículo 18. Sin embargo,
Que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo de Dios, Rimón, para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Aquí el Señor nos está haciendo una advertencia a través de la vida de Naamán. Y es que aquí, ¿qué le pasaba a Naamán? Naamán sintió temor. Y ese temor de Naamán no le permitió que siguiera siendo procesado. Y es aquí donde muchas veces yo les digo, llegamos a ese nivel, pasamos un proceso y llegamos allí. Y no avanzamos y nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque el temor al dolor, el temor a lo que se viene, no nos deja entrar en ese proceso. Entonces muchas veces el Señor nos habla, nos ha hablado y nos ha dicho que tenemos a través de su palabra que tenemos que hacer alguna cosa. A través de su palabra nos dirigen. Por lo menos, no sé, tú mujer que me estás viendo allí, ¿cuántas veces el Señor a través de su palabra, a través de una prédica, a través de un mensaje, te ha dicho, al igual que me lo dijo a mí, que eso que estás viviendo con tu hija no es ningún proceso, o con tu hijo no es ningún proceso? Estás haciendo alcahuete con él. Estás impidiendo que el Señor lo procese. No sé qué te ha llevado el Señor y qué decisión te ha dicho que tengas que tomar. Pero estás siendo negligente porque no has querido escuchar la voz que Dios te ha hablado y lo que Dios te ha querido decir. Y es tiempo de que dejemos la negligencia a un lado y escuchemos la voz de Dios. Porque Dios quiere sacar a tu familia de allí. Pero tu temor no te ha dejado, tu temor a vivir un proceso, a pasar por una prueba, no te ha dejado. Y el Señor nos recuerda en este momento la vida de Daniel. Cuando Daniel lo estaban obligando prácticamente a arrodillarse, a rendirle culto a esa estatua de oro. ¿Qué hizo? Ellos no se arrodillaron y le rindieron culto. ¿Y cuál fue y qué era lo que se venía para ellos? Meterlos en ese horno de fuego. Y ellos dijeron, convencidos, con su completa convicción, el Dios al que creemos nos va a sacar de ahí. Usted me puede meter donde me meta, métame a ese horno de fuego, pero el Señor, al Dios que yo creo, me saca de ahí. ¿Y qué hizo el Señor que ellos creían? Lo sacaron de ahí. Entonces no le tengamos prueba al proceso, no le tengamos miedo a ninguna prueba ni el proceso. Tenemos que obedecer la palabra que el Señor nos dice para poder ser procesados. Porque detrás del proceso está la bendición que Dios tiene para tu casa. Detrás del proceso está la bendición que Dios tiene para ti. No permitas que el temor, que la negligencia te lleve a perder la bendición que el Señor tiene preparada para tu casa. No permita que el temor dañe la fe que el Señor quiere poner en ti. Iglesia, esta es una invitación que nos hace el Señor a dejar el temor a ser procesados. Me lo dijo a mí y hoy quise compartirlo con ustedes, ese mensaje que el Señor me dio para nosotros. Bueno,
Hoy vamos desde ese lugar donde tú estás en tu casa. Quiero que dispongas tu corazón en este momento para el Señor. Disponga tu corazón, que el Señor quiere sellar esta palabra que ha traído el día de hoy. Quiere que tú puedas escuchar esto que el Señor tiene para ti. Y que sea el Señor siempre el que te levante, el que te sostenga. Siempre el Señor, con sus hermosos lazos de amor, te va a llevar a atravesar esos procesos. Si tú decides y le permites desde tu corazón despojarte de aquellas cosas que te impiden escuchar su voz, escuchar su palabra, escuchar lo que Él quiere decirte en este momento, de lo que Él quiere hablarte en este momento, en ese lugar, ahí en tu casa donde estás. No tengas temor, no tengas temor, que Él siempre estará contigo. Él te lleva de la mano para pasar esas pruebas y esos procesos. Él es fiel y siempre será fiel. Y su palabra es verdad. Y si te lo ha prometido, Él lo cumplirá. Créele, cree en esa palabra que el Señor dio para esta casa este año. Cree que vas a ser plantado y que vas a dar fruto. Cree que el permitirle al Señor que te procese te va a ayudar y te va a llevar a dar ese fruto que estás esperando, a salir de esa situación en la cual has estado por tanto tiempo y has creído que es un proceso. Cuando hoy Dios te quita el velo y te dice: has estado siendo negligente. Permite que ese velo sea rasgado. Permite que te despojes del orgullo, de la altivez, de aquellas cosas que has guardado en tu corazón, del mismo pecado que has callado y no has querido hablar. Permite que Dios te haga libre. Cree en su palabra, cree en lo que Él ha dicho. Cree que lo que Él hizo en la obra de la cruz no fue en vano. Es para darte libertad. Es para llevarte a unos niveles mayores. Es para traer sanidad sobre tu vida. No solamente en la parte física. Hoy tantos que están teniendo una aflicción de salud por lo que estamos viviendo actualmente. Hoy quiero que desde tu casa te apropies de esta palabra que trae sanidad para tu vida. Porque el Señor quiere procesarte, quiere sacarte de ahí, quiere llevarte a lugares mayores que aún tus ojos no han visto. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra que nos has traído hoy para tu casa. Y vamos a pasar a este otro bello y hermoso tiempo, que es el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Y hoy, ahí abajito, aparece la cuentica, la cuenta del banco, en donde pueden ustedes con total libertad hacer esas consignaciones de sus diezmos, de sus ofrendas, de sus primicias, de aquello que Dios ha puesto en el corazón para dar. Padre de los cielos, Señor, en esta noche te entregamos, Señor, esos diezmos y estas ofrendas, Señor, ponemos nuestras manos, Señor,
en la cuenta, Señor, de esta casa, precioso Dios, para que seas tú multiplicando, Señor, para que seas tú bendiciendo, Señor, cada corazón, Señor, dadivoso, precioso Rey, cada corazón obediente, Señor, que ha escuchado tu palabra, Señor, y que ha querido, precioso Dios, hacer tu voluntad, Padre. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, también. Iglesia, ahí aparece el número de WhatsApp en el cual se pueden comunicar si necesitan alguna ayuda, si necesitan alguna petición de oración, no duden en escribir. Bueno, les deseo una muy feliz noche, que Dios los bendiga.